Hola a todos y todas, bienvenidos a la ayudantía 1 de Análisis de Procesos Químicos. Mi nombre es Felipe Moreno y en conjunto con Benjamín Olivares y Felipe Vergara vamos a ser los ayudantes este semestre. En esta primera ayudantía vamos a ver lo que es la guía de MATLAB, la cual la podemos ver a continuación. Es esta guía que está acá, que también la pueden encontrar en la unidad 1 de aula, en material complementario y ayudantías. En esta guía está de forma bastante detallada el inicio que deberían ustedes tener con el programa. Hay ejemplos, entonces esta ayudantía es complementaria a esta guía de MATLAB. Voy a ver algunas operaciones básicas dentro de lo que es el programa, para finalmente terminar con los ejercicios, que son estos tres ejercicios que salen acá, el primero ejercicio, y el último ejercicio, que es el ejercicio 4, todavía no estamos en condiciones de realizarlo, porque nos falta materia por ver en el ramo. Entonces nuestros primeros ejercicios son nuestra prioridad. A continuación vamos a ver el MATLAB. Vamos a ver el MATLAB para introducirnos un poco a lo que es este lenguaje de programación. Bueno, aquí estamos en el programa. Al principio igual se demora un poco en abrir, así que no se asusten por eso, no se alarmen. Y esto es lo que nosotros vemos. Una vez que se abre el programa, generalmente, como la mayoría son usuarios nuevos, se debería abrir esta ventana, tal cual como está. Entonces, vamos a dividir esto en tres partes, que son las tres partes más importantes de lo que es este código, este programa MATLAB. En la primera parte está la Command Window, que es una ventana donde nosotros podemos realizar distintas operaciones, por ejemplo, una operación aritmética. Y esta ventana es muy útil a la hora de experimentar, a la hora de saber a ciencia cierta lo que hace alguna función, etcétera, etcétera. Aquí está, si nosotros hacemos clic acá, el listado de todas las funciones que contiene este programa. También, adicionalmente a la Command Window, existe una ventanita acá abajo que se llama Workspace. Y en el Workspace se almacenan todas las variables que nosotros vamos a definir en el Command Window. Por ejemplo, ahí se almacena la variable. Y aquí está Current Folder, que es la carpeta en la que nosotros estamos guardando nuestro archivo. Una de las desventajas de la Command Window es que nosotros no podemos guardar lo que nosotros estamos ejecutando. Y para eso existen los archivos que se llaman scripts. Los podemos abrir, por ejemplo, acá. Creamos un nuevo script, también aquí en más, ahí está, o simplemente si apretamos control N. De esa forma, aquí nosotros almacenamos todo lo que podríamos escribir en la command window y lo hacemos parte del código, y esto es finalmente lo que se envía a la hora de evaluarse el conocido script. Y importante es que tenemos que guardar el script para poder ejecutarlo. Entonces, creamos el script, ponemos nuestros comandos, hacemos nuestro código, guardamos el script con un nombre determinado y hacemos run, y vamos a ver cómo se va a formar todas las variables que están dentro de ese script, y todas las salidas que va a generar el script la podemos ver en la command window, si es que existe alguna salida. Y eso más que nada de forma introductoria. Ahora vamos a continuar viendo algunas cosas importantes que van a transcurrir durante el ramo, como por ejemplo eh, las matrices. Las matrices se generan con un vector corchete. Ahí genera una matriz que en este caso es la matriz vacía. Yo quiero adicionar elementos a la matriz, voy a separarlos por un espacio, o en su defecto también los voy a poder separar por comas. Genero un vector columna que tiene una fila y n columnas. Quiero generar un vector fila de n filas de una columna. Podría hacerlo de la siguiente forma: separación con punto y coma. En su defecto, voy a generar una transposición de la matriz
con la comilla simple. En mi teclado está en la parte superior derecha, justo al lado del número 0. La comilla simple. Entonces, con la comilla simple podemos transponer matrices. Eso va a ser de bastante utilidad a medida que vayamos avanzando en el curso, así que a considerarse. ¿Qué más? Podemos crear distintas cantidades de matrices. Si se fijan, todo el rato yo estoy sobreescribiendo una variable. El último valor que la variable me va a guardar va a ser el valor que yo le di últimamente, va a quedar redundancia. Así que eso a considerarse. Entonces, por ejemplo, el A igual a 1, 2, 3, que es este vector columna de acá, ya no va a existir. Ahora mi matriz A va a ser un vector fila, 1, 2, 3. Voy a sobreescribir de nuevo esta matriz A, que va a ser la matriz de ejemplo. Voy a crear una matriz de 3 por 3. Y para llamar elementos dentro de la matriz, por ejemplo, si queremos llamar al elemento 4, vamos a utilizar este paréntesis redondo, y el elemento 4 está en la fila 2 de la columna 1. Entonces debería ser 2, fila 2, columna 1. Ahí está el 4. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos llamar al elemento 4 y 7? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Para llamar al elemento 4 y 7, lo que nosotros deberíamos hacer es estar en la posición 2, estar en la posición 3, ¿de qué matriz? ¿De qué columna, perdón? De la columna 1, del 4 y 7. Esa notación que es de 2 a 3 es una notación que se ocupa bastante, sobre todo tanto, por ejemplo, de 1 al 10, que generaría ahí un vector columna de 10 elementos que van desde el 1 al 10. Entonces, desde el 1 al 10. Eso marca los dos puntos. Inclusive los dos extremos, que sería el extremo 1 y el extremo 10. Entonces, ¿qué más puedo hacer con esta notación de dos puntos? Puedo definir también algún paso. Yo quiero que vaya el vector desde el 1 al 10, el vector columna, pero que vaya de 2 en 2. Y eso también se puede ver. Ahora, ¿qué más podemos ver en este tema de la programación? También podemos hacerlo de forma inversa, desde el 10 hasta el 1, de menos 1 en menos 1. Y eso más que nada con el tema de la funcionalidad, el 1, por ejemplo, el 100, que vaya desde 7 en 7. La funcionalidad de este vector que está acá, que tiene, aquí sale 15 elementos. Entonces, por ejemplo, si yo meto la variable en workspace, aparece esta hoja Excel, tiene todas las variables. Igual es bastante ayuda a la hora de poder ver los valores. Entonces, algunas funciones que son importantes en el tema de las matrices, la función length, que me entrega el largo. Y si ustedes se quedan ahí quietos, abriendo paréntesis, les va a entregar como la sintaxis que emplea esta función. O si ustedes tienen dudas con la sintaxis, se van acá arriba, en la esquina superior derecha, le mandan, le colocan el nombre de la función. Y ahí creo que se me un poquito de pero cosas que pasan un montón. Y entonces van a la función, van a la ventana de help, y la ventana de help le entrega la sintaxis que presenta la función, le da el significado que tiene esa sintaxis, y adicionalmente le entrega algunos ejemplos. Entonces, esto es bastante importante a la hora de saber cómo ocupar alguna función. En la función de largo, entonces, el largo de b, que es lo que nos debería dar, va a ser 15, que es un vector columna de 15 columnas. Efectivamente. ¿Qué otra función se ocupa? Entonces, la matriz A, creo que era una matriz 3 por 3. Podemos hacer otra matriz A de 4 filas y 3 columnas. Y hay una función que se llama función size. Si nosotros ponemos la función size, lo que nos entrega esta función
es la cantidad de filas y columnas que va a tener la matriz. Entonces la matriz tiene 4 filas y 3 columnas. ¿Qué pasa si yo quiero solamente la información de las columnas? Size A,2. De las columnas, size de A,1 integral de las filas. Esas son las funciones más importantes a la hora de trabajar con matrices y o vectores. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo efectuar la programación del ejercicio 1 de esta ayuda. Bueno, el ejercicio 1 dice lo siguiente. Definir un vector t que represente el tiempo de calentamiento de un reactor agitado desde 0 hasta 3 horas, siendo el tiempo de muestreo de 1 segundo. A partir de la evolución de la temperatura del reactor entregada en el archivo de texto t-ext.txt. Importar los datos y graficar la evolución del reactor utilizando la función load. Y a continuación, en esta presentación, aparece un paso a paso de lo que deberíamos hacer en MATLAB. En primera instancia, deberíamos crear un script, guardar ese script y después empezar a programar. Esa empezada a programar es bastante importante porque siempre vamos a empezar los códigos de esta forma. Porque de esta forma, para que el código no se vea en blanco y no entremos en desesperación porque tenemos escrito nada en el código. Entonces es muy común que eso pase, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a algo nuevo como MATLAB. Entonces, para que pase en una menor cantidad y para que no veamos que el código esté vacío, por así decirlo, ponemos estos 4 comandos que son clásicos y que a continuación voy a explicar después de ver este paso a paso. Siguiendo de los comandos clásicos, vamos a cargar los datos con la función load. Ahí vamos a ver cómo se ocupa la función load más adelante cuando estemos creando el programa. Vamos a ejecutar el archivo y vamos a obtener la función, la dimensión del vector de temperatura. Vamos a crear un vector de tiempo desde 0 hasta 3 horas y vamos a graficar la función plot con la función plot. Eso es lo que vamos a hacer. Es muy importante en una primera instancia, ya que ustedes se están enfrentando recién a MATLAB, que antes de implementar cualquier código, piensen lo que ustedes quieren hacer. Una vez que tengan eso bien claro, van a intentar programar. Porque MATLAB igual funciona de una forma bastante lógica, como vimos anteriormente. Siempre la última línea va a ser la que más. Entonces, para plantear la última línea yo tengo que definir cosas anteriormente. Y funciona de una forma secuencial, por así decirlo. Primero defino y después ejecuto. De esa forma funciona MATLAB. Entonces, si yo primero ejecuto y luego defino, ahí estamos en problema. Entonces, primero definiciones de variables y después ejecución de lo que yo quiero hacer. Esa es la estructura lógica de MATLAB. Vamos ahora a ver esta implementación, este paso a paso en el programa. Aquí volvemos al código. Algo importante a la hora de realizar un buen código es la opción de poner los comentarios que van a permitir a la persona que está leyendo el código entenderlo de una mejor forma. ¿Cómo se ponen estos comentarios? Con el símbolo de porcentaje. Entonces, aquí vamos a poner el ejercicio 1. Ejercicio 1. Entonces vamos a poner nuestros comandos clásicos como nos indicaba el paso a paso, que sería clear all. ¿Qué hará este clear all? Veamos qué hace en el comando window. Clear all. Elimina todas las variables del workspace. Entonces vamos a poner que el comando elimina variables del workspace. Vamos a poner el comando clc. Veamos qué hace clc. clc borra el contenido de la comando. Y finalmente los últimos dos comandos, clf, que esto borra contenido de figuras abiertas. Comando all, que cierra todas las figuras. Detalles del código.
Si se fijan, cuando yo puse clear all, aparece subrayado en rojo. Eso genera una advertencia en el código. Eso es lo importante también de escribir todo el código en un script, que me van a generar cierta advertencia para yo tener ojo y poder causar un posible error a futuro. Entonces, ¿cuál es la advertencia que me sale con clear all? Dice lo siguiente. Clear all usualmente disminuye el rendimiento en el código y realmente es innecesario. Eso me dice esta advertencia. Pero voy a explicar por qué ocupamos clear all. Cada vez que nosotros ejecutamos un programa y no ocupamos clear all, todas las variables se almacenan en el workspace, a menos que nosotros las quitemos todas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros estamos ejecutando simultáneamente 3 archivos y además estamos colocando información en la command window? Se va a generar muchas variables que va a ser innecesaria si nosotros queremos extraer información del ejercicio 1, por ejemplo. Entonces, con el clear all, con el comando clear all, lo que nosotros hacemos es asegurarnos de que al ejecutar el código solamente vamos a ver las variables en el workspace que nosotros definimos en este código, en este script. Entonces vamos a seguir avanzando con esto. El siguiente paso era cargar los datos con la función load. Yo no sé cómo se ocupa la función load. Entonces voy aquí a la ventana de help, busco la función load y veo cómo es la sintaxis de esta función. Entonces aquí tiene distintos tipos de sintaxis, muchos más que la función de largo, por ejemplo. Esta es la descripción, pero yo en vez de ver todo eso, me paso el tiro a ver los ejemplos para saber cómo poder anotar. Entonces, ¿cómo se anota esto? Load, el nombre del archivo, y si se fijan está entre comillas simple. Cuando nosotros tenemos variables definidas entre comillas simples, estas son variables de texto. Entonces, en este caso era un archivo .mat, que son los archivos que genera MATLAB, y tenemos que poner entonces el nombre del archivo en variable de texto, incluyendo el tipo de archivo que es, que en el caso de nosotros es .txt, un archivo de texto. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es cargar de texto, load, agregamos comilla simple, t-xp.txt, cerramos paréntesis y ejecutamos. Apretamos Enter. Aquí vamos a parar esto, el código, para ver si los datos se están cargando bien o no. Entonces vamos a guardar este archivo. Vamos a ponerle el nombre al archivo, ejercicio en este caso 1. ¿Por qué no coloco ejercicio espacio 1? Porque MATLAB no reconoce los espacios como carácter. Entonces, si queremos espaciar nosotros el nombre en el archivo, deberíamos colocar el guión bajo. En caso contrario, si le colocamos espacio y ejecutamos el archivo, MATLAB inmediatamente va a tirar error. Así que eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ejecutar este archivo dándole run acá. Este run está en la opción del editor. Antes nosotros estamos en la opción de home. Y cuando creamos un script, inmediatamente nos vamos a la opción de editor. Vamos a darle run a este archivo. Y vamos a ver que en el workspace se generó un vector fila de 361 filas y una columna, que es el vector de temperatura. Si le hacemos doble clic, ahí lo podemos apreciar. Entonces, logramos cargar los datos de la temperatura con la función load. Avanzando más en este ejercicio, deberíamos definir el vector de tiempo que va a entregar el tiempo en el cual transcurre la temperatura, que debería ir entre 0 y 3 horas. Ahora, y después esto lo tenemos que graficar con la función plot. La función plot nos permite graficar. Ahora, si yo varío desde 0 hasta 3 horas, y 3 horas si las pasamos a segundos, es segundos porque tenemos que variar de un segundo en un segundo. Eso decía la enunciado.
Me topo con 10.800 segundos. Si esto voy desde 0 hasta 10.800, rango de un segundo, voy a generar un vector de 10.801 variables. ¿Y eso qué quiere decir? Que al momento de graficar, por ejemplo, si yo quiero graficar este vector de tiempo que se guardó con la variable ans en función de la temperatura de xp, que está definida como el workspace, ¿qué va a pasar? Me va a generar un error. ¿Por qué? Fíjense el error que sale acá. Los vectores deben tener el mismo largo. Entonces, el largo del vector de temperatura, que es 361, debería replicarse con el largo del vector de tiempo, que sería 361. No debería ser de 1800. Entonces, para hacer que esto se replique, y para ir de un segundo a un segundo, vamos a partir en el segundo cero, y vamos a llegar hasta los 360 segundos. Y vamos a ir de 1 en 1, y esto nos debería generar un vector de 361. Y ahí podríamos usar la función. Entonces, la command window, si se fijan, se ocupa mucho para experimentar, para ir probando. Y eso ténganlo en mente al momento de hacer sus códigos. Entonces, el vector tiempo, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como un vector que va desde 0, y si se fijan, es un vector columna que tiene una fila y 261 columnas, desde 0, de 1 en 1, hasta 360. 361 elementos, una fila, 361 columnas. Una vez que definí esto, vamos a graficar. Para graficar se tiene que definir una figura con este comando, figure, y entre paréntesis redondo debemos poner el número de la figura que estamos generando. Y como yo no generamos figuras, en este caso es el número 1. Figure 1. Vamos a definir el x, la variable que van a elegir la abscisa de mi gráfico, que sería el vector de tiempo. Pero lo vamos a hacer coincidir con el vector de temperatura. Entonces, si se fijan, el vector de tiempo que yo generé, con este comando que está acá, con este código, era un vector columnar. Lo vamos a convertir en un vector fila, transponiendo el vector, y que sería las ordenadas de mi gráfico. Lo defino con la variable que extraje del archivo de texto, que es t-xp, y vamos a ocupar la función float x, y x debería ser lo que son en el eje de la abscisa y lo que está en el eje de las ordenadas. Entonces vamos a guardar este archivo y vamos a ejecutar esto. Aquí está nuestro gráfico. Si se fijan, x e y tienen la misma dimensión y son ambos vectores fila. Entonces, este gráfico estaría listo, pero faltaría entregar la información, que sería la información sobre los ejes. Para eso se ocupa la función xLabel. Si se fijan ahí, tenemos que poner una variable de texto, xLabel, las abscisas del tiempo en segundos. Cierro el xLabel, después abro paréntesis para crear un eLabel, que va a ser el título que va a tener el eje de las ordenadas, que en este caso sería la temperatura en grados Celsius. Cierro paréntesis, y por último me estaría quedando el título del gráfico. El título del gráfico también con variable de texto, y sería la temperatura reactor. Sería mi título gráfico, guardo y ejecuto. Y aquí está mi figura 1 del gráfico. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero la temperatura en Kelvin? Simplemente voy acá y sumo un escalar a toda la matriz. Entonces, si ustedes no se acuerdan de esto, más de 2, bueno, sé que más de esto ya ni me acuerdo, de matriz.
Si yo no me acuerdo de la matriz, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a ver si sumar un escalar efectivamente suma a todos los elementos de mi matriz. Entonces voy a crear una matriz A en la command Windows para practicar 4, 5, y voy a sumarle a cada elemento de esa matriz a más 1. Entonces debería ser 3, 4, 5 y 6. Si esto está haciendo lo que yo quiero. Y efectivamente está haciendo lo que yo quiero. Entonces sí se cumple eso. Por eso la command Windows es tan importante, porque me permite experimentar. Entonces ahora está la temperatura en Kelvin, y hago este cambio que está acá. Y ahora si se fijan, como yo hice un cambio en el script, aquí aparece un asterisco. El asterisco me indica que aún no he guardado el archivo al cual yo realicé el cambio. En Kelvin, vamos a guardar, se va el asterisco y ejecutamos. Ahí está el gráfico en temperatura en función del tiempo, con la temperatura en Kelvin. Y eso ha sido el ejercicio 1. Entonces ahora vamos a continuar con el ejercicio 2, que el enunciado va a ser nombrado a continuación. Bueno, aquí estamos con el ejercicio 2, que dice lo siguiente. La ecuación 1 muestra la concentración esperada de la biomasa en estado estacionario para el bioreactor continuo de la figura 1. El bioreactor continuo de la figura 1 es ese que está ahí, el cual sigue una cinética de Monod. Está la ecuación acá, 1 de abajo, la ecuación de la cinética de Monod. Para los parámetros de la tabla 1, ahí están los parámetros, graficar el valor de la biomasa esperada para los valores de la variable D, que van desde 0 hasta 0.4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener los valores de la biomasa X para distintos valores de D, que van desde 0 hasta 0.4, manteniendo todos los demás parámetros constantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y posteriormente graficar. Entonces vamos a ver cómo esto se ve en el código. Sería el paso a paso que deberíamos seguir. En una primera instancia creamos un script, guardamos el archivo para poder ejecutarlo, iniciamos el código con los comandos que se mencionaron anteriormente, clearall, clc, clf, closall. Definimos variables que aparecen en la tabla 1, todas esas variables que están en la tabla. Definimos el vector D, que va desde 0 hasta 0.42. Posteriormente debemos definir un vector que va a ir guardando los valores de X, y en el paso 6 vamos a iniciar un ciclo, que puede ser tanto for como while. En el caso de este ejercicio, yo lo voy a hacer con for. Ahora el desafío para usted es hacer el mismo ejercicio para el viernes, en vez de un for, utilizando un while. Y después posteriormente vamos a graficar. En estricto rigor, el for y el while se pueden usar indistintamente. Yo puedo usar tanto for como while para un determinado ejercicio y no habría problema. Siempre pueden estar las dos opciones viables. Y si queremos ser un poco más quisquillosos, vamos a utilizar el for cuando nosotros queramos recorrer algún vector, por ejemplo, que en el caso de este ejercicio sería más apropiado usar un for, así si somos muy quisquillosos. Y en el caso del while se usa cuando tengamos alguna condición que cumplir. Entonces ahora vamos a ver cómo se ejecutaría esto en MATLAB. Estando ya acá en MATLAB, el primer paso sería crear un nuevo script. Vamos a poner un comentario, ejercicio 2, como de siempre, clearall, clc, clf, include all. Vamos a notar qué significa cada uno porque ya lo pusimos anteriormente, con todas las definiciones. Y vamos a poner 2 veces el porcentaje para crear una sección. Esta sección la vamos a llamar la definición de las variables en tabla 1. Esto también es para ayudar al orden del código. Entonces vamos a ir creando distintas secciones y nosotros vamos
colocando 2 veces el símbolo de porcentaje o de comentario. Entonces vamos a hacer la definición de las variables, las voy a definir todas y después vamos a regresar a ver el código. Aquí están todos los parámetros definidos que aparecían en la tabla 1. Y una vez que tenemos esto bien definido, aquí lo importante igual sería colocar qué significa cada uno de los parámetros como comentario. Y en lo posible, si está la unidad disponible, colocar la unidad también, porque hay muchos, créanme, hay muchos errores que se cometen por el tema de unidades, así que tenganlo en consideración para las próximas evaluaciones. Entonces, una vez que terminamos de definir, vamos a acabar con esta sección colocando nuevamente 2 símbolos de porcentaje y vamos ahora a definir variable d, vamos a definir vector d para ser más preciso. Este vector va a ir desde su límite inferior, de low, hasta su límite superior. ¿Bajo qué paso? Voy a iniciar siempre, y esto tenganlo en mente, siempre iniciar con un paso bastante grande. Considerar que esto va desde 0 hasta 0.42, entonces 0.1 en realidad es un paso bastante grande. Si no colocara el paso, esto va en su defecto siempre de 1 a 1, entonces sería solamente desde 0 a 0.42 y tendría solamente un elemento que sería 0. Entonces, si no crean, vamos a verlo acá, 0 hasta 0.42, un elemento, o sea, porque en el defecto la función de 2 puntos siempre va desde 1 a 1. Entonces tenemos que definir nosotros el paso. Siempre un paso mayor, ¿por qué? Porque ahora vamos a crear un ciclo, y en el ciclo vamos a ejecutar esto tantas veces como sea el largo del vector. Entonces, si el vector es muy largo, la ejecución se va a demorar mucho y no vamos a saber si tenemos algún error. Entonces, primero asegurarnos de que se ejecute de forma correcta y posteriormente vamos a aumentar el paso para poder graficar. Creamos el vector D y adicionalmente vamos a crear una variable que se va a llamar n, que me va a informar sobre el largo de este vector D. Que recordemos que genera un vector fila, perdón, un vector columna, de una fila y n columnas. En este caso sería 0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4, que serían 5 elementos. Vamos a crear el ciclo for i desde igual 1 hasta n. Si se fijan, ahí está subrayado en rojo el for, porque no hemos puesto end. Aquí me presiono un poco con el ciclo. Voy a crear otra sección, que va a ser la sección del ciclo. Tiene que ser ahí con el espacio para que se genere la otra sección. Y ya todo muy separado, muy ordenado. Y dijimos el paso a paso que deberíamos crear un vector que me vaya guardando los valores. ¿Cómo se crean estos vectores? Entonces, el vector que me guarde los valores tiene que tener las mismas dimensiones que el vector D, porque para cada valor de D yo voy a obtener un valor de X. Entonces, D es un vector columna que tiene una fila, ceros es una función a la cual yo le entrego las dimensiones de los matriz que yo quiero con ceros, una fila y ¿qué cantidad de columnas? 5, en el caso de este ejemplo, si voy desde un paso de 0.1 en adelante. Pero siempre en programación yo lo que quiero es automatizar. Y para automatizar, definí la variable n, que me va a entregar el largo de d indistintamente el paso. Entonces, vamos a tomar n y defino el vector que me va a ir guardando todo. Entonces, a continuación, anoto la fórmula. En esta fórmula, yo voy a ir guardando la fila 1, posición i, todos los valores que me va a entregar la fórmula para cada valor de d. Así se llama un valor de d dentro de un vector o dentro también de una matriz. Si es una matriz, tengo que colocar dos elementos. Como en este caso un vector, basta con colocar solamente un elemento. Entonces aquí anoto la fórmula. Cerramos paréntesis. Escribimos esto por 0,
S por y esto y dando más. También hay muchos errores cuando hay paréntesis. Cerramos paréntesis y esta es nuestra función. Entonces veamos si funciona bien. Vamos a guardarla como ejercicio 2. Guardamos. Y ahora aquí hay unas líneas que salen en cada número que tiene código, en la que yo voy a apretar clic y dar run. Y lo que hacen estas líneas es que me permiten parar el código en cierto punto. Entonces aquí yo lo tengo acá, continúo hacia abajo marcando step para ir paso por paso y ver que todo está bien definido. Aquí defino el vector de ceros, el cual va a almacenar más adelante todos los valores de x para cada valor de d. Entonces ahí ahora vamos a poner igual 2, segundo elemento de la matriz de d 0.1 y el valor asociado de x es 1.9856. Continúo. Ahora estamos con igual a 3. Entonces ese elemento corresponde a 0.2 y debería guardarse ahora en la posición 3 del vector de x. Entonces si yo le doy step, se guarda efectivamente y esto estaba funcionando. Entonces mi ciclo está funcionando, me aseguro de eso y por último vamos a la parte del gráfico. Entonces aquí vamos a la parte gráfica, generamos la figura 1 y ploteamos. ¿Qué vamos a plotear? Vamos a plotear en las abscisas a D y en las órdenes a X. Vamos a colocar inmediatamente el nombre de los ejes, el nombre del gráfico, el título finalmente que es la biomasa esperada. Entonces aquí está todo, guardamos y ejecutamos. Y este es el gráfico que se genera. Se fijan en un gráfico que está bastante como cuadrado, y eso es porque el paso que nosotros nos dimos entre los dos valores de D es muy grande. Si nos damos un paso más pequeño, como por ejemplo puede ser, la función se debería suavizar. Entonces, cambiamos el paso, guardamos y ejecutamos. Y ahí está el gráfico de nuevo. Y eso ha sido todo. Ahora, una pequeña ayuda para el while. El while en el while tienden a ocuparse operadores lógicos, como por ejemplo mayor igual, menor igual. Entonces el while funciona siempre cuando estos operadores lógicos se cumplan. Si es que no se cumplen, el ciclo se termina. Esa es la idea del while. Entonces, por ejemplo, ya conocen el mayor igual, el menor igual, y también pueden tener el operador lógico y. Vengan a darse dos veces y, que algo verdadero y algo falso es falso, pero algo verdadero y algo verdadero es verdadero. También está el operador lógico o, algo es verdadero o falso es verdadero. Los valores lógicos son 0 y 1, 0 correspondiente a falso y 1 correspondiente a verdadero, para mencionar. Y estas barritas que están acá, yo las hago con la tecla que está por encima del tab y al lado del número 1. Esa tecla me hace las barritas. Y si yo quiero poner la condición de igualdad, tengo que poner sí o sí dos símbolos iguales. Que sean iguales, me entregaría valor lógico 1. Y si quiero poner el símbolo de distinto, sería 4, esta colita chancho,
yo le hago un control alt, símbolo más, y 4 es distinto de 5, entonces es una aseveración verdadera, pero 4 distinto de 4 es falso, y eso más que nada con el tema de las condiciones que se ponen dentro del web, para que tengan alguna ayuda al momento de ejecutar esto con el web. Existen muchos caminos para ejecutar el código, así que lo ideal sería que cada uno de ustedes lo hiciera para empezar a soltar un poco la mano. Y eso ha sido todo con el ejercicio 2, entonces ahora vamos a resolver el último ejercicio para finalizar la llave. Bueno, el último ejercicio dice lo siguiente: determinar las raíces del polinomio f de k igual a xk al cubo menos 3xk cuadrado más xk menos 3, mediante la función roots de MATLAB. Graficar el polinomio para x entre 0.5 y 3.5. Entonces, veamos qué tenemos que hacer paso a paso. En una primera instancia, como siempre, tenemos que crear un script, guardar este script para poder ejecutarlo, y adicionalmente, un paso nuevo es que deberíamos crear una función, que es otro tipo de archivo que me permite crear MATLAB, y el script y la función son los dos tipos de archivos que vamos a trabajar a lo largo del curso. Y una vez que creamos la función, vamos a calcular las raíces y posteriormente a graficar. Es un ejercicio bastante sencillo, pero que tiene como introducción el tema de la función. Entonces vamos a ver esto en MATLAB. Bueno, aquí estamos en MATLAB. Primero que vamos a hacer va a ser crear el script para el ejercicio 3. Creamos el script y adicionalmente vamos a crear la función, que también vamos a la new y creamos la función. Esta función, ¿qué va a tener? ¿Qué incluye la función? Incluye parámetros de salida. Yo le puedo entregar tantos parámetros de salida como yo quiera. Esos son los valores que la función me va a arrojar al finalizar su ejecución. El nombre de la función es súper importante. Aquí me detengo un poco porque el nombre que yo le dé a la función tiene que ser el mismo nombre con el que guarde este archivo de función. Se guardan con el mismo nombre. Y también tenemos que entregarle parámetros de entrada. En el caso de este ejercicio, como estamos hablando de un polinomio, solamente vamos a entregar como parámetro x, parámetro de entrada. Vamos a poner aquí polinomio. Y como parámetro de salida vamos a entregar f de x. Y aquí vamos a meter la definición de nuestra función. La función f de x va a ser igual a y al cubo menos 3x cuadrado. Recordar colocar el símbolo de multiplicación, porque si no, no se puede hacer. No se puede ejecutar el programa. Un ejemplo sería, si yo multiplicar 3 por x igual a 3, y 3x. Y el error porque el programa no sabe lo que yo estoy ejecutando, y me da tiro la recomendación de que debería poner 3 símbolos de multiplicación por x. Así que para evitar errores, colocamos el símbolo de la multiplicación dentro de esta función, más x menos 3. Entonces ahí creamos nuestra función de polinomio, guardamos el archivo, y si se fijan acá, el nombre que aparece por defecto, que genera MATLAB, es equivalente al nombre que está dentro de la función. Entonces simplemente, al generar esto, guardamos. Aquí tenemos el nombre de la función polinomio cúbico, y aquí en este script vamos a ejecutar esta función para ver si funciona. Entonces en el ejercicio 3 vamos a colocar nuestros clásicos comandos, y aquí vamos a abrir una sección para testear la función. Esto de aquí en más tienen que hacerlo siempre, para ver si la función está arrojando lo que ustedes quieren que les arroje, antes de poder ejecutarla más adelante. Entonces testeamos la función.
¿Cómo la vamos a testear? Vamos a asignarle un valor a x, un valor numérico que igual a 5, y vamos a llamar a nuestra función f de x. Entonces vamos a poner una variable que se va a llamar ftest. Vamos a llamar a nuestra función y vamos a entregar el parámetro x. Guardamos este archivo 3 y ejecutamos para ver si funciona la función. El ftest que me arroja es el valor de 52. Chequeamos aquí en el command window si ese valor está bien. Entonces, si se fijan, sería 5 al cubo menos 3 por 5 al cuadrado más 5. Se entrega el número 52. Entonces, efectivamente, la función está, valga la redundancia, funcionante. Se está ejecutando de forma correcta. Entonces, lo siguiente que nos decía el enunciado es que encontráramos las raíces de este polinomio mediante la ayuda de la función roots. Entonces, vamos acá. Esta función no se ocupa mucho, así que por lo mismo hay que ver la nomenclatura porque yo no me recuerdo, pero vamos a ocupar la función roots, que es la sintaxis. Entonces, leamos la descripción para entenderla de mejor forma. Retorna las raíces del polinomio representado por P como un vector columna. Entonces, necesitamos definir un vector columna y después nos arroja las raíces de ese vector columna. Si se fijan, aquí está el ejemplo, que es un polinomio de grado 2, que tiene como números a 3, a menos 2 y a menos 4. 3 menos 2 y menos 4 se colocan como un vector columna de una fila llena de columnas y después se calcula la raíz. Entonces, vamos por ello. Vamos a definir a P. Vamos a abrir otra sección de raíces del polinomio. P como vector columna, que en este caso sería 1, ese está el cubo, el término cúbico, el término cuadrático, que sería menos 3, el término x elevado a 1 y el término x elevado a 0, que sería menos 3. Ahí está el polinomio. Los números del polinomio como un vector columna y por último serían las raíces, serían roots. Esto ya listo, entonces vamos a ejecutar esto para ver qué nos arroja como valor. Entonces aquí estamos en las raíces. Nos entrega, si se fijan acá, que eso significa que son números complejos. Sin embargo, el primer número, que es 3 más 0i, es un número real. Una de las raíces de nuestro polinomio es 3 y las otras raíces son complejas, más y menos i. Esas son las tres raíces de mi problema. Entonces ahora viene la última parte del ejercicio, que va a ser la parte del ciclo. El vector de x, que se me decía que va desde 0.5 a 3.5. En primera instancia voy a dar un paso relativamente grande. 0.2. Vamos a definir n como el largo de este vector. Y vamos a definir una matriz que me albergue los valores de la función. Tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Iniciamos ciclo for. Finalizamos. Función de 1,i. Vamos a asignarle un valor a cada x mediante nuestra función de polinomios. Y aquí estamos. Vamos a darle un espacio para que quede más ordenado. La última parte sería la gráfica.
Vamos a guardar esto y vamos a ver si está funcionando. Y RAM, entonces, función de 1 por 16, al igual que el vector de x, tanto los valores que me arroja la función. Entonces, efectivamente está funcionando mi código. Y para finalizar la parte gráfica, siempre definimos la figura 1 y ploteamos. ¿Qué vamos a plotear? El vector de x con el vector de función. Y aquí comprobamos que tienen la misma dimensión. Eso, por mientras ploteamos, aquí está el gráfico. Entonces se nos está generando el gráfico. Entonces a continuación voy a disminuir el paso 2.01, por ejemplo, un paso bastante pequeño. Y aquí está nuestro gráfico. Ahora, si queremos darle mayor clarura al gráfico, podríamos colocar dónde está la raíz real que encontramos. Entonces, para eso, si queremos anotar más líneas sobre nuestro gráfico, colocamos hold on, que lo que hace este comando es mantener lo que se había graficado antes y graficar, adicionar el gráfico, lo que vamos a graficar ahora, lo que es la redundancia, sería generar una línea horizontal con el comando eline igual 0 y una línea vertical con el comando xline o xline. Y de esta forma se van a generar dos líneas, una horizontal en igual a 0 y una vertical en x igual a 3. Esto queda de la siguiente forma. Ahí. Y es en ese punto donde hay una solución real a este polígono. Y eso sería toda la identidad. Espero haya quedado bastante claro. Pueden obviamente hacerme todas las consultas que estimen pertinentes. A continuación les voy a dejar la información de nuestros contactos para que nos hagan llegar todas las dudas. En particular, como dice la ayudantía, las dudas me las hacen llegar a mí, a mi correo, y lo van a ver a continuación. Bueno, ahí están nuestros contactos. Para las dudas del día viernes, envíenme todas sus dudas, todos sus comentarios a mi correo que es prive.moreno.14@sanzano.cl. Voy a estar atento y el día viernes vamos a resolver todas las dudas que tengan y también me voy a conectar por si tienen dudas de otro tipo para seguir avanzando en lo que es el tema de la programación. Así que dejamos la cantidad de hoy hasta acá y nos estamos viendo en otra oportunidad. Así que adiós.